Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Yo soy María Camila Orozco, feliz martes, ya está terminando este día. Esto es Zona Franca, una noche para hablar de la paz total, una de las grandes apuestas, de las grandes banderas políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que sigue a toda máquina a pesar de las críticas, a pesar de los inconvenientes producto de la creciente violencia en diferentes regiones del país. Hoy se terminó de confirmar lo que parecía un rumor, lo que parecía una posibilidad, y era la designación de Salvatore Mancuso como un nuevo integrante de la Paz Total bajo la figura de gestor de paz. Finalmente se terminó de conocer la resolución del presidente Petro con la que le da vía libre a esta iniciativa, a este sanguinario ex jefe paramilitar que está en Estados Unidos en una especie de limbo en ese país donde purgó una condena enorme por el delito de narcotráfico. Salvatore Mancuso llegaría en calidad de deportado al país y quedaría libre eventualmente. La gran pregunta alrededor del ex jefe paramilitar es cuál es la verdad que viene a contarle a Colombia y por qué no la contó en Justicia y Paz. ¿Qué tanto se le puede creer a pesar de las críticas? Y el ventilador de Mancuso, hay un tema clave. Su testimonio será importante para seguir esclareciendo la verdad del conflicto armado en Colombia. Un testimonio determinante desde que sea verdad, pero no solamente verdad con su dicho, sino verdad con las evidencias. ¿Cuáles serán justamente esos tentáculos que va a terminar tocando Mancuso, esas fibras que va a tocar Mancuso? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, para darle un poco de forma a esa paz total del presidente Petro, que está herida por cuenta de los planes terroristas del ELN, pero también la disidencia de las FARC, que está haciendo de las suyas, atentados contra la fuerza pública, pero también contra la población civil. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. Al regresar a Colombia, el temor de las víctimas de los paramilitares se hará realidad. Lo confirma así el ministro de Justicia, Néstor Osuna, diciendo que Mancuso, cuando pise territorio colombiano, va a quedar en libertad bajo esa figura, a propósito de esa figura, ese estatus que le está dando el gobierno del presidente Petro de gestor de paz. La designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, no a la cualquiera que sea designado gestor de paz, pero no lo libera de los compromisos judiciales. Él tiene muchos procesos en curso en Colombia que siguen su trámite. Doctor, ¿pero ya llega acá con la pena cumplida o ahí cuál es la situación? No, él tiene la pena cumplida en la condena de Estados Unidos, las de aquí no. Esta noche, para la discusión, para el debate alrededor de esta polémica designación de Salvatore Mancuso, hemos invitado al doctor Álvaro Villarraga, exdirector técnico de la construcción de memoria histórica en el Centro Nacional de Memoria Histórica, especialista en resolución de conflictos, que es el tema que nos convoca hoy. Doctor Villarraga, es un gusto siempre tenerlo aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias María Camila y un saludo para todos. Gracias por aceptar esta invitación. Felipe Jimeno es politólogo con posgrado en comunicación estratégica, es activista y asesor político, ahora candidato a edil. Es edil, candidato, aspira a eso por el Centro Democrático en Bogotá. Un gusto saludarlo, buenas noches. María Camila, Alejandro, Álvaro y a todos los televidentes, muy buenas noches. Gracias por aceptar el diálogo. Alejandro, al que usted se refiere, es Alejandro Posada. Ustedes ya lo han visto en esta mesa, es candidato a doctor en la Universidad de Oxford y miembro de la organización de la sociedad civil Rodemos el Diálogo, que se dedica justamente a analizar, es un tanque de pensamiento sobre el conflicto armado. Buenas noches, un gusto saludarlo nuevamente. María Camila, gracias por la invitación. Un gusto compartir panel con Álvaro y con Felipe. Gracias. Quiero comenzar por la experiencia, doctor Villarraga, usted un hombre que ha estudiado el conflicto. ¿Cuál es su lectura de la designación de Salvatore Mancuso finalmente como gestor de paz, una figura no nueva para Colombia, pero sí nueva para los paramilitares? El caso de la designación como gestor de paz de Mancuso puede ser una sorpresa y desde luego hay quienes lo puedan discutir, pero visto en un panorama general, en el sentido que tú señalas, no sería una sorpresa. Recordemos que la figura de gestor de paz es una figura que dista de tener interferencia en lo jurídico, para nada es un indulto ni es una amnistía,
ni cambia los procesos judiciales en curso, sino se trata sencillamente de un recurso mediante el cual personas pueden apoyar procesos de paz y gestiones humanitarias a nivel general. Incluso personas independientes de su condición jurídica. Ha habido gestores de paz en libertad, ha habido gestores de paz de grupos armados ilegales, estén o no capturados. Por lo regular, y es el caso de Mancuso, al declararse gestor de paz es una persona que trae compromisos con la justicia ordinaria, con justicia y paz. Viene de cumplir 15 años en Estados Unidos una condena internacional por narcotráfico. Y la explicación es evidente y la ha puesto de presente el presidente Petro y el ministro de Justicia. Viene a colaborar con relación a la paz total de cara especialmente a ese grupo de estructuras que proceden de las anteriores AUC, que proceden de las economías ilegales, de redes de mafia, etcétera, que están contempladas dentro del sometimiento a la paz total. Esta figura, recordemos que se ha aplicado por distintos gobiernos, el presidente Uribe, el presidente Santos, el presidente Duque tuvo la excepción que no hizo procesos de paz, ni ningún acuerdo, ni ningún diálogo. Entonces de eso, digamos, de instrumentos de paz no necesitó en general. Algo muy poco hizo con la aplicación del acuerdo de paz y dejó de hacer bastante. Y desde que hay nuevos procesos de paz, en estricto sentido, proceso de paz con la guerrilla insurgente del ELN, pero también en el marco del sometimiento a la justicia y como término de paz y seguridad, con este tipo de grupos es explicable que lo haga. Recordemos que hay gestores de paz del ELN, recordemos que ha habido gestores de paz incluso de los jóvenes de la primera línea implicados en procesos judiciales. Y recordemos que puede ser gestor cualquier ciudadano o ciudadana que colabore en acciones de paz y humanitarias en el contexto de la política de paz. Sí, usted ha dicho tal vez la palabra clave, es entendible para una generación que vio a Mancuso desfilar por la Jurisdicción Especial para la Paz en su momento, por Justicia y Paz en su momento en el 2005, pero para usted, Felipe, que es relativamente joven, usted es un hombre, usted me disculpa, unos 30 años, le pongo yo más o menos, ¿es entendible esta figura de Mancuso, aterrizar Mancuso después de pagar una condena por narcotráfico bajo esta figura en un gobierno de izquierda? No nos sorprende. Primero, yo tengo 30 años y recuerdo la historia de este país. Nos han querido hacer una construcción de narrativas con base a favorecer a veces a ciertos sectores sociales y al margen de la ley, pues para favorecerlos. Sin duda alguna la decisión del gobierno de Gustavo Petro es algo que se veía, es una lectura sensible y también entendible por parte de este gobierno, porque pues él está buscando atraer diferentes sectores de grupos al margen de la ley que vengan a aprovechar este momento coyuntural de la paz total para favorecer, digámoslo, el proceso. Lo que uno debería cuestionar muchas veces es, Mancuso, ¿qué va a pasar en su proceso en Colombia? Viene de Estados Unidos, ya cumplió unos años allá, va a llegar a Colombia, pero va a estar libre bajo unos parámetros, unas condiciones que le puso este gobierno, de que tiene que presentarse siempre y cuando lo llame la justicia para declarar y hacer su proceso. Y no podemos olvidar, colombianos, que él tiene más de 38.000 procesos que tiene que esclarecer y contar qué ocurrió. Ahora, lo que a uno sí le indigna como joven es que el proceso, estos famosos gestores de paz, que bien lo decía el señor Álvaro, vienen de muchos años atrás y lo han usado muchos gobiernos para poder esclarecer y hacer esos trámites y procesos internos estatales con los grupos al margen de la ley. Lo que yo sí me cuestiono como joven, como colombiano, como contribuyente, es inicialmente empezó con un proceso para los jóvenes de las zonas más difíciles del país. Ahora ya estamos extrayendo gente que no estaba dentro del primer plano del proyecto. ¿Qué pasó con esos jóvenes que realmente íbamos a articular, que se les iban a dar las herramientas económicas también para que salieran de la delincuencia o no cayeran en los grupos al margen de la ley? Y hoy estamos ya desdibujando a los jóvenes que inicialmente iban a ser los gestores de paz y ahora estamos ya trayendo a Mancuso, tenemos a la señora Violeta del ELN, que bien o mal no se le puede olvidar a los colombianos que es la culpable, es la mente maestra del atentado en el centro comercial andino y así sucesivamente. Lo que sí queremos decirle
a todos los colombianos es, hay que hacer el proceso de paz sin duda alguna, pero ¿bajo qué costos? Alejandro. María Camila, no se trata de borrar la historia, se trata de apalancar una construcción de paz que nos lleve a vivir a un mejor país, a nosotros los jóvenes y a las generaciones que vuelvan. Se trata de volver a poner a las víctimas en el centro de un proceso de construcción de paz que en su momento causó el reciclaje de la guerra y de la violencia, porque no había condiciones jurídicas ni prácticas para la desmovilización como lo habríamos querido en la época de justicia y paz. Desde Rodemos el Diálogo vemos esta decisión con optimismo y con mucha esperanza, porque demuestra un compromiso del gobierno Petro hacia una paz integral, hacia una paz inclusiva que incorpore a todos los actores políticos y armados de todos los sectores en un gran acuerdo nacional. Y eso es clave para los procesos futuros. Salvatore Mancuso puede jugar un papel fundamental en los procesos de recuperación de verdad, que en su momento no tuvo las garantías de contar, de ofrecer justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto Alejandro, armado. a propósito de ese capítulo que usted toca, que es la verdad, que es lo que todos estamos, es la expectativa del presidente Gustavo Petro, dijo recientemente la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que Mancuso ha tenido la oportunidad de contar y que lo que está contándole en esta oportunidad a la JEP no es nuevo y que no ha aportado mayor evidencia de eso. ¿Cuál es la verdad que ustedes, en el caso suyo, usted debe estar también por los 30 años aproximadamente, creería, que ustedes, los jóvenes, están esperando que Mancuso cuente? Se trata de, bueno, primero que todo, en el proceso de justicia y paz entendemos por qué no hubo un recuento de verdad completo, porque no había garantías, no fue un proceso sostenible y generó un reciclaje de violencia en donde no se esclarecieron demasiadas cosas. Frente a la JEP dijo muchas cosas que ya había contado antes, pero también contó unas verdades nuevas y contó unas verdades con pruebas que nos llevaron, por ejemplo, a unos cementerios en la frontera con Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, donde descubrimos unos hornos crematorios con una cantidad de restos y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas hizo un gran trabajo de recuperación de cuerpos. Entonces, todo lo que Salvatore Mancuso pueda aportar de aquí en adelante será bienvenido. Algo que me parece importante registrar en el debate nacional en este tema es que no puede haber impunidad. Exacto. Sin duda alguna no lo debe haber. Es más, frente al caso Mancuso, organizaciones de derechos humanos, de víctimas, muchos sectores en el 2008 nos opusimos a su extradición en el sentido que debía haber prevalecido su comparecencia ante la justicia para el caso Justicia y Paz por los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sí, la Fiscalía ha hecho 38.000 delitos, son miles de personas. En ese sentido, digamos, hay unas deudas. Ahora bien, también hay un camino recorrido. Lástima que primero fue el delito común, delito transnacional, por supuesto grave, del narcotráfico en Estados Unidos. También ha estado sometido a Justicia y Paz. La sentencia en el caso de Mancuso sobre Catatumbo tiene importantes revelaciones, numerosas revelaciones. Mancuso ha sido de los que más ha revelado. Sin embargo, aún faltan revelaciones. ¿Qué capítulo le queda faltando a usted, doctor Villarraga? Profundizar responsabilidades. ¿De terceros me está hablando? ¿Civiles responsables en la guerra? Y de hechos también de los paramilitares. Hay cosas que él ha mencionado, incluso el hecho de que esté en este momento estudiando la JEP, su posible aceptación como compareciente, tiene que ver con el inicio de Mancuso con los militares, su adiestramiento y su acción como grupo paramilitar directamente ligado a mandos militares. Eso que se conoce en su historia, etcétera, y su acción paramilitar muy ligada a los militares lo lleva a la posibilidad de ser un compareciente frente a la JEP. Y si me permite añadir, a mí me queda un capítulo faltando que es ¿quién financió a los paramilitares? ¿Qué compañías, qué individuos, qué grupos estuvieron detrás de esa época tan oscura de violencia que sí, está personificada por Salvatore Mancuso, pero de la que detrás hay mucho que no sabemos? Y Mancuso tiene la posibilidad de aportar eso y ha dicho que en audiencias privadas lo va a hacer y va a aportar pruebas. ¿Por qué no intentarlo? Principales responsables, financiadores y llevar a muchas más implicaciones ciertas revelaciones hechas por Salvatore Mancuso sería un aporte muy importante a la verdad y arrojaría muchas luces frente
a la decena de macrocasos que se están adelantando en la JEP. Además que hay también asuntos pendientes con la justicia ordinaria y además que esto no se contradice, y la no impunidad, con un contexto de proceso de paz, no solamente con el ELN como estricto proceso de paz, sino de sometimiento a todas estas estructuras, donde él puede jugar un papel importante. Felipe. Yo quiero agregarle algo, Alejandro, que usted decía, las condiciones jurídicas siempre han existido en todos los procesos de paz. La cuestión es el sometimiento que ellos han querido dar al proceso de paz. Porque el Estado colombiano, en los diferentes gobiernos, con Álvaro Uribe Vélez, con el expresidente Santos, hoy con el gobierno de Gustavo Petro, han tenido las garantías y se han sometido a los procesos. Lo que está cambiando hoy en la historia es que el país o el Estado ha bajado la cabeza y ha bajado la guardia, que acá lo hablábamos ahorita detrás de cámaras. El problema detrás de un proceso de paz es que no hayan las garantías de seguridad. Y eso es hoy lo que exige la víctima. La víctima quiere escuchar qué ocurrió con la historia, qué pasó, quién financió, por qué hicieron esto, pero estamos olvidando que la víctima hoy en el plano colombiano, de manera vertical y horizontal, nadie le ha puesto la atención que necesita. Y esa es una de las cosas que se le critica hoy a la paz total, porque bien o mal al gobierno de Gustavo Petro se le echa culpas del gobierno de Santos con la paz con las FARC. Y hoy tenemos una crisis de disidencias que aquí nomás en Suma Paz estamos viendo una crisis de control que hoy Suma Paz, una localidad que está construida bajo el lema de construcción de paz, está viviendo una crisis y nadie da garantías. Y si el pueblo colombiano no tiene las garantías, pues lo jurídico está en el papel, lo dice la Constitución del 91, que bien Álvaro lo mencionaba. El concepto de gestor de paz existe, pero ¿hasta dónde es la condición de someter al pueblo colombiano bajo unas o unos caprichos de algunos sectores políticos por unas condiciones paralelas? Hablemos de las víctimas, Alejandro. ¿Cómo se imagina? Siempre se ha dicho que en el centro, en el corazón están las víctimas. En esta oportunidad no es la excepción. Hay un grupo nutrido de víctimas que no están de acuerdo, no solo con la designación, sino con el efecto inmediato que es la libertad de Mancuso. Sí, no se puede generalizar, porque víctimas hay de todo tipo, e incluso las víctimas de Mancuso hay de todo tipo en todas las regiones del país. Pero tampoco se trata de lo que piensan las víctimas en este preciso momento, porque, claro, le dicen a una víctima, van a traer a su victimario a Colombia y la van a dejar en libertad, pues lógicamente va a ser va a decir, no, esa persona tiene que estar en la cárcel cumpliendo con sus obligaciones jurídicas. Pero, si este proceso ayuda a poner a las víctimas y la verdad en el centro, si ayuda a la consecución de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición, pues vale la pena. Y con el tiempo es posible que las víctimas vean el valor de tomar estas decisiones tan audaces que ha venido tomando. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar si hoy la JEP todavía no ha hecho una declaración puntual del proceso de la paz de Santos? Yo por eso me cuestiono muchas veces, porque es que el papel es muy lindo. Está la corte, esta corte especial pues, de la JEP, pero hoy por hoy ya se va a acabar los tiempos de la JEP y no hemos visto un solo proceso que la JEP diga, mire, de las FARC pasó esto y va a haber tal sanción. No ha pasado. Yo le digo una lectura política, esto es una jugada política del gobierno de Petro. Yo creería que cualquier persona que fue víctima de los paramilitares quiere saber qué pasó, pero esto es una jugada política para dilatar un proceso que tiene acá en Colombia. Y detrás de esto, para atacar en cierta medida lo que ocurrió en ese proceso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces hay que también ver con óptica las cosas de lo que está pasando acá, porque no solo es un proceso de paz, acá hay también jugadas políticas, estamos en elecciones, esto tiene un trasfondo detrás. ¿Cuál es la jugada política? La jugada política sin duda alguna es dilatar el proceso y empezar a decir que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pudo haber sido el que financió supuestamente a los paramilitares. Puede ser una jugada, una lectura política que yo puedo, y lo sostendré acá, pero detrás de esto no sabemos qué hay. ¿Qué va a pasar con el proceso de Mancuso ahorita que quede en cierta medida como gestor de paz? Esto tiene una lectura que no solo es el tema de transición pues, de paz. Doctor Villarraga, ¿usted ve esa jugada política con el aterrizaje de Mancuso traído desde los Estados Unidos con esta figura de gestor de paz? No hay ninguna jugada política, no. Es una pieza más de la dinámica, sin duda alguna, de un lado, de la política de paz total,
¿sí? En tanto un ex paramilitar puede aportarle a la paz total, a este proceso, puede contribuir a la JEP. En ese sentido también es una jugada jurídica de una acción frente a la JEP a la cual está respondiendo la JEP. Y está la posibilidad de que la JEP lo admita como compareciente. Eso es lo que está sucediendo en concreto. Y hay que también ver parámetros de la vida real. Es decir, en Colombia en los años 90, inicios de los 2000, hubo una movilización por la paz gigante de millones de personas y hubo la emergencia de víctimas desde distintos lados. Víctimas de crímenes de Estado, víctimas del paramilitarismo, víctimas de la guerrilla, en especial, por ejemplo, en el caso del secuestro, víctimas afectadas en contextos por varios actores. Y se pasó progresivamente 5, 6, 8 y pico, casi estamos llegando a 9 millones de desplazados. En medio de ello, no es que voy a hacer un relato extenso que podría ser gigante, quiero poner de presente, es que recordemos que en Colombia el origen fue la Corte Constitucional que exigió un marco legal y unos recursos para las víctimas. Ese es el origen de la ley de víctimas, sí, que fracasó 2 veces con el gobierno Uribe y lo logró el gobierno Santos, y es una buena ley de víctimas. Quiero volver a la figura de Mancuso, porque muchos se preguntan, aterriza en Colombia, ¿a hacer qué? En la práctica, doctor Villarraga, usted sabe que Mancuso lleva preso 15 años, ya está en una especie de limbo jurídico allí en Estados Unidos, ni preso, pero tampoco deportado. Y muchos se preguntan, doctor Villarraga, ¿este hombre va a representar a quién? ¿A qué grupo? ¿Con quién va a hablar él? ¿A qué grupos puede llegar a ayudar a someter o a rendirse ante la justicia colombiana? Había un dilema con Mancuso. Cumplido sus 15 años y habiendo pagado a la justicia norteamericana por narcotráfico, maniobró y aspiraba a ir a Italia en uso de su nacionalidad también italiana para allá quedar en este país en condiciones de libertad y supuestamente poder desde allí eludir acciones de la justicia. Y estaba también el reclamo de justicia en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Por fortuna para el país, para las víctimas y para el proceso de paz, llega a responder ante los tribunales colombianos. Yo quiero hablar un poquito bien también. Sea por vía de la JEP, bien fuere por vía ordinaria, si no es admitido en la JEP. Pero ese es un capítulo, pero poniéndolo, ¿con quién podría reunirse? ¿Con los señores del Clan del Golfo, por ejemplo, ayudar a la rendición, al sometimiento, como quiera que se llame la figura del Clan del Golfo? ¿Esa podría ser? Por supuesto, puede ayudar en ese marco, ya lo ha dicho el presidente Petro, puede ayudar como otros exjefes paramilitares en el sentido del sometimiento a la justicia de estos grupos, de la ambientación de ellos, de la reincorporación, del sometimiento a marcos de justicia transicional en general, como fue las experiencias de la 975, de la 1424, y como lo es el proyecto de ley que cursa y que esperamos salga pronto como marco legal de sometimiento de este tipo de grupos. De manera que en él hay una posibilidad para colaborar con la paz total, como lo indicó el ministro Osuna de Justicia, sin que ello signifique la renuncia a sus responsabilidades penales de sus propios casos. Alejandro. Yo quisiera hablar de los retos en lo que decías, María Camila, y es algo que hemos discutido mucho dentro de Rodemos el Diálogo, porque hay unos retos enormes que significa esta designación de Salvatore Mancuso. Lo primero que tú lo dijiste, ¿con qué grupo nos va a ayudar a negociar? El decreto no dice nada, el decreto 244 no dice con qué grupo tiene la capacidad ni la afinidad. Y ahí está el primer reto. Muchos grupos, en específico la AGC, las AGC, el Clan del Golfo, y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, puede que no tengan la afinidad que pensamos que tienen con Salvatore Mancuso, porque muchos de ellos, muchos de sus líderes y de sus miembros vienen de militar de otros grupos armados, incluidos las FARC. Entonces, se entienden como actores políticos distintos a Mancuso, que rechazan la etiqueta de paramilitares muchas veces. Entonces, ¿qué tanta capacidad tiene Mancuso de ayudarnos a apalancar estos procesos? Es incierto. Lo segundo es que son microestructuras. No son tan verticales como lo son el ELN, como lo son las FARC, puede ser, como lo eran las FARC y de pronto las disidencias. La lógica de guerra es distinta de estos grupos y es posible que Mancuso no esté tan conectado como creemos que está conectado. Y lo cuarto es, abre la puerta a un debate muy complicado que es
se le puede y se le debe dar reconocimiento político a los grupos. Usted toca la fibra a la que quería llegar, porque usted recordará que Mancuso está desde Estados Unidos promoviendo y diciéndole al presidente Petro que la puerta para las autodefensas gaitanistas, que es como se hacen llamar estos señores del Clan del Golfo, es el estatus o el reconocimiento político. ¿Usted cree que esto es lo que hay detrás, Alejandro? Yo no sé si es lo que habrá detrás. Me queda claro que Salvatore Mancuso quiere que el gobierno le otorgue un reconocimiento político a estos grupos sucesores del paramilitarismo, y él lo ha dicho y lo dijo en sus cartas, que él espera poder apoyar procesos políticos con esos actores. Pero eso sí depende del gobierno. El gobierno pone a hacer a Salvatore Mancuso lo que el gobierno quiera, y Salvatore Mancuso no tiene la capacidad de decisión de quién es un actor político y quién no. Eso le queda en manos al gobierno, pero sí creo que abre una puerta a una discusión, a un debate que va a tocar unas fibras muy complicadas dentro de la sociedad colombiana. Necesariamente Mancuso, necesariamente va a tener que hacer dos tareas paralelas: responder a la justicia y contribuir en lo posible al proceso de paz. Eso es ineludible. ¿Estatus político usted lo ve en el panorama? Es que el estatus político en abstracto no se da. En general, con los grupos paramilitares no hay un reconocimiento. Pero suponiendo que su participación es que nos va a ayudar, digo, al gobierno, al Estado colombiano, a negociar, a sentarnos con estos señores del Clan del Golfo. Ellos están pidiendo estatus político. Eso no lo habrá. No lo habrá. Lo han pedido desde los años 80, ningún gobierno, y el actual tampoco lo va a conceder. No, estatus político solo tienen en la realidad las insurgencias, los grupos guerrilleros alzados en armas, como en Salvador, como en Guatemala, como en Irlanda, como en Sudáfrica, como en Filipinas. Ese es un fenómeno mundial, cuando son levantados en armas que cambian el régimen político. Pero este tipo de grupos mercenarios, fundamentalmente paramilitares, y comprometidos masivamente con crímenes de lesa humanidad y con economías del narcotráfico, mira que hay una coincidencia de todos los gobiernos, liberales, conservadores, etcétera, y el actual gobierno. Le han aplicado una tradición de sometimiento a la justicia, y la paz total tiene la misma combinación. Estatus político con el ELN, que es una guerrilla levantada en armas, eso está bastante avanzado, ya tenemos 11 acuerdos, y paralelamente un proceso de sometimiento a la justicia con otro tipo de estructuras no insurgentes, no guerrilla ELN o no algunas pervivencias, fracciones que quedaron de las FARC. Ahí no está el gran debate, El gran debate está en el marco jurídico que salga favorable y en el sometimiento efectivo de esos grupos, la superación de economías ilegales y esos márgenes de violencia en las regiones tan absolutamente agravados, y esa situación de seguridad tan absolutamente alarmante que se está presentando. Mancuso puede ayudar en ello, pero las expectativas tampoco son gigantes en términos del proceso de sometimiento, con ello no lo desestimo. Es que el ELN ya tiene gestores de paz, varios. Juan Carlos Cuellar está hace años, Felipe Torres está hace años, Carlos Velandia, etcétera, y son factores coadyuvantes, pero los procesos no dependen de esos gestores de paz, dependen de los actores centrales, pero ellos pueden prestar apoyos, buenos oficios, incluso en acciones humanitarias, porque entre otras el presidente ya le pidió no solamente apoyo en el proceso de paz, sino apoyo a una gestión humanitaria. Los 200 cadáveres que hay en la frontera por Río Frío, junto a esos tenebrosos hornos crematorios, hágame el favor, a la manera de los nazis, donde se quemaron centenares de personas. Qué cosa tan horrible. Son uno de los casos a esclarecer. Y allá hay una acción humanitaria. Inclusive en la frontera, muchos muertos del paramilitarismo fueron llevados, fueron quemados, o sus restos desaparecen en territorio de allí. De manera que yo veo esa acción combinada, la de la justicia obligante, que lo acepte la JEP o no lo acepte la JEP, sus compromisos con la sentencia de Mancuso, que tiene como epicentro el caso Catatumbo, y sus compromisos en la justicia ordinaria, incluso si no va a ser recibido por la justicia transicional. Felipe. Estamos de acuerdo que sin duda Mancuso va a ser un gran aporte para ese proceso de reparación, de esclarecer la verdad junto a las víctimas, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Pues Mancuso no nos va a acabar el Clan del Golfo. Todos sabemos que el Clan del Golfo viene por parte de disidencias del EPL que nunca han querido someterse a un proceso de paz. Entonces, pues por ese lado no engañemos a los colombianos. Segundo, bien lo dijo Álvaro, los paramilitares nunca han sido de posturas ideológicas y no han pensado nunca en un proceso de conseguir curules en el Congreso. Tuvimos parapolítica en este país que, bien o mal,
se esclareció ciertos y se sometieron ante la justicia y están hoy sancionados varios excongresistas por parapolítica. Pero yo creo que hoy el país lo último que necesita es darle más juego político y curules gratis a personas que han hecho daño al pueblo colombiano. Hay que recuperar el territorio y acá estamos de acuerdo. La llegada de Mancuso es interesante porque vamos a ver qué juego va a tener. Pero lo que sí hay que exigirle al gobierno de Gustavo Petro es que la paz total no puede volverse solo un rol de palabras y unas salidas en el balcón. Hay que también llevar al Estado a la periferia, y los que hemos tenido la oportunidad de conocer este país sabemos que no hay Estado, sabemos que no hay presencia estatal y sabemos que los grupos al margen de la ley se mueven como peces en el agua. Entonces, por esa razón hay que decirle al gobierno de Petro, necesitamos es presencia, legitimidad de la fuerza pública para también llevar los procesos a estos departamentos y regiones donde no hay Estado. Pero presencia del Estado no es solamente fuerza pública, No, presencia no solo del es Estado presencia. es infraestructura, es Infraestructura, seguridad. educación, seguridad, cultura, sin duda alguna, conectividad que hoy este gobierno no ha ejecutado dentro de su plan de desarrollo. Pero eso es lo que tenemos que exigirle al gobierno, no solo la llegada de Mancuso, que ahora va a salvar pues la paz total, que sin duda alguna va a ser un actor importante. Usted lo bautiza como salvador de la paz total. ¿Qué tan alta es su expectativa con la llegada de Mancuso? Es muy alta, es demasiado La alta. suya. La mía es demasiado alta. Ahí hay que tener cuidado de qué nos creemos con la figura del gestor de paz. Y hay que Exacto, usted tocó eso, usted lo acaba de decir. ¿Qué es finalmente el gestor de paz dentro del juego de la paz total? Porque estamos viendo que nombran personas que han sido delincuentes, que han sido personas que han alzado las armas contra el Estado, pero ¿qué rol juegan finalmente como gestores de paz? Porque es que ni siquiera sabemos qué es un gestor de paz en el concepto del gobierno de Gustavo Petro. No, eso sí lo sabemos. Alejandro, ¿cuál es su expectativa y cuál es la figura? Usted explíquenos, ayúdenos a ilustrarnos de cuál es la figura de gestor de paz. El gestor de paz tiene varios sustentos jurídicos, varias leyes, y esta, la última al menos, que nos permite nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz es la Ley 2272, que prorroga la Ley de Orden Público de 1997. Lo que busca es que una persona contribuya con su experiencia, sus contactos, sus redes, para desarticular estructuras armadas, tanto de alto impacto como políticas. Entonces aquí no hay una distinción entre, es que como no es un actor político, que lo dijo el fiscal, entonces no puede quedar en libertad. Sí, sí puede, y el sustento jurídico está. Lo que busca el decreto 244, es que se le suspenda la medida de aseguramiento que tiene en Colombia. Pero eso no es ningún premio, primero que todo, y eso tampoco es una boleta de libertad, porque él tiene unos compromisos pendientes con la justicia, tiene varios procesos de justicia y paz, y lo dice el decreto, que es sin perjuicio de la continuidad de sus compromisos frente a justicia y Yo paz. quiero hacer una pregunta, Alejandro. ¿Qué va a pasar donde Mancuso se vuele como hizo Santrich? Lo primero es que quede en libertad, y como le estoy diciendo... ¿Va a quedar en libertad? No va a quedar en libertad, Sí va a porque quedar en él tiene libertad. unos procesos, tiene 2 procesos de 8 años cada uno frente a justicia y paz. Entonces, que- los procesos de este decreto son frente a la justicia ordinaria, y la fiscalía los va a tener, si lo acepta, los levantará. Pero él todavía tiene 2 condenas de 8 años cada una en justicia y paz, de las que no se va a salvar tan fácil, y solo será a través de la justicia especial Alejandro, para la Entonces, paz. leer los últimos su nivel de trinos de Gustavo expectativa, Petro. ¿en qué grado está? Muy bajo, pero veo con optimismo esta decisión y espero que pueda aportar de alguna manera, pero las expectativas deben ser bajas. Si esta persona puede contribuir de alguna manera, bienvenido sea. Tienen Si que ser no, bajas las expectativas de Mancuso. Antes No, de irnos yo- a yo- comerciales, yo- doctor Villarraga, sí. ¿sus expectativas están en No, qué nivel? es que yo insisto en que aquí sería falsa la discusión en una cosa, es que la centralidad en el proceso de paz no lo tienen los gestores de paz. La centralidad en el sometimiento de la justicia no lo tienen los gestores Es de decir, paz. ¿se le está dando más importancia a Mancuso de la En que merece? general, por supuesto, en general, los gestores de paz han ayudado a estos procesos, han ambientado, han hecho cosas importantes. Pero no es lo mismo un gestiones muchacho de primera humanitarias. línea que Salvatore Mancuso. ¿Cómo no es Para conocer? efectos de esclarecimiento de la guerra, digo, una figura tan sanguinaria, tan temerosa como Salvatore Mancuso no se puede comparar con un muchacho de primera línea. Pero es que esa comparación vale es de cara a la justicia, porque de cara a ser gestor de paz están ayudando a los procesos en concreto, al proceso de paz,
proceso de paz tiene gestores de paz con el ELN y no son los gestores de paz los actores centrales. Los actores centrales son los que están en la mesa y los actores centrales va a ser el protagonismo del mecanismo de participación de la sociedad civil. Los gestores de paz ayudan en muchas cosas que pueden ser importantes, en particular gestiones humanitarias, ambientación de la paz, sugerencias, acompañamiento en lo metodológico, su conocimiento, contactos que puedan tener. Eso mismo va a suceder con Mancuso. Mancuso puede ayudar en el sometimiento de estos grupos, pero quizás la mayor expectativa, y quizás que en esta mesa coincidimos todos, va a estar sobre todo de cara a la justicia, de cara a la verdad, de cara, si lo admite la JEP como compareciente, y de cara a los pendientes que tiene con justicia y paz en general con las víctimas, cosas que no se contraponen. Si responde a la justicia, al esclarecimiento y paralelamente ayuda a la paz total vía sometimiento de estos grupos, tenemos buenos resultados con Salvatore Mancuso, que viene de 15 años de cárcel, y el gobierno colombiano con la política de paz total es coherente, le permite no dejarlo encerrado otros 15, 20 años, 30 años en una cárcel, sino darle la opción de que resuelva sin impunidad lo de justicia y contribuye en este tipo de acciones. En la mitad está la reciente decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que dice, no solamente ratificando esa orden de captura con fines de extradición o de deportación, pero también dice que no hay nada novedoso en lo que Mancuso le está contando a la justicia colombiana. A propósito de expectativas, a propósito de lo que se puede esperar, se pregunta la procuradora Margarita Cabello sobre la garantía que hay de que Mancuso diga la verdad. Esto fue lo que dijo hace apenas unos minutos cuando se conoció la designación por parte del presidente Petro a través de esta figura de gestor de paz. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Salvatore Mancuso está pidiendo también decir la verdad que no dijo en Justicia y Paz donde debía decirla ante la JEP. Entonces, ¿quién le puede creer que sea gestor de paz una persona que está eludiendo venir a responsabilizar, a asumir sus responsabilidades en Colombia, a asumir su proceso judicial ordinario, a asumir la orden de captura y quiere venir a ser ahora gestor de paz? ¿Cómo puede la ciudadanía de nuestro país, la gente del común, entender que un hombre que está eludiendo cumplir con sus responsabilidades en Colombia puede ser hoy, y hay que creerle que va a ser un gestor de paz? Estamos de regreso en esta noche de martes, comenzando semana hablando de Salvatore Mancuso, también de los derechos de las víctimas, que ha dicho el comisionado de paz a propósito de esta designación, están en el centro sus grandes preocupaciones y las preocupaciones de la sociedad civil en relación con el rol del ex jefe paramilitar. Los derechos de las víctimas están en el centro, no se admite ningún tipo de burla. Por eso es que hemos planteado desde el comienzo que Salvatore Mancuso debe regresar a Colombia. Las autoridades competentes en esa materia actuarán en coherencia y esperamos que cuando llegue a Colombia, como ha manifestado verbal y por escrito, responda a las víctimas. Escuchaban y veían ustedes al comisionado doctor Villarraga hace unos instantes. Comenzando esta conversación, planteaba Alejandro una discusión que es mucho más profunda y es alrededor de cuántos procesos de paz hemos hecho. Usted recordaba también, el expresidente Duque no hizo ningún proceso de paz, pero para aterrizar un poco la discusión y hablando un poco de las oportunidades del reciclaje de la violencia, ¿cuántas oportunidades? Porque hoy estamos hablando de la disidencia de las FARC como si no hubiera habido un proceso de paz en el 2017. ¿Cuántas oportunidades más de paz debería darse el país? No al país, sino a estos delincuentes, a estos integrantes de grupos alzados en armas. Yo no tengo una interpretación negativa en el sentido general. Es que tuvimos varias décadas de guerra con 4 guerrillas y ya 3 firmaron la paz, están en la vida legal, han aportado a la democracia, tanto que el presidente es el firmante de uno de esos acuerdos de paz. M-19, EPL y FARC están en la vida legal. Quedan siempre algunos reductos, grupos pequeños, en general llamados disidentes, o que permanecen o se rearman. Eso en la teoría de resolución de conflictos se habla casi que como un inevitable que se busca que no supere el 10%. Estuvo el sometimiento a los paramilitares, con unas pequeñas expresiones en los años 80 y 90, el presidente Uribe,
consigue del 2004 al 2006 el sometimiento importante de 39 estructuras de los grupos paramilitares, nada desestimables. No todos se desmovilizaron, quedaron algunos grupos, algunos reincidieron, algunos permanecieron, pero hubo un apreciable grupo del paramilitarismo que entra en ese proceso. Es cierto que hay ires y venires. Lamentablemente en Colombia la paz no fue integral. En ese sentido, el panorama es, la guerrilla que queda está negociando. Los reductos que quedan de las FARC, con toda la complejidad, está entre convenir ceses al fuego y abrir conversaciones. Y la diáspora proveniente de la descomposición del paramilitarismo, grupos mafiosos de economías ilegales, hay una política de sometimiento. Desde luego hay un gran reto en que esto tenga resultados. Desde luego en ello hay problemáticas muy crudas. ¿Cómo no reconocer el nivel de violencia aún perviviente con alto grado en la región? No, eso es innegable. Claro, en positivo ahorita contribuye de una manera fundamental el cese al fuego con las FARC, con el ELN. Ese cese al fuego bilateral con el ELN es una contribución de no desestimar, supremamente importante, pero está el reto del gobierno de avanzar con acuerdos de cese al fuego con los remanentes de las FARC y de avanzar también en compromisos con esos grupos distintos de estructuras ilegales. Pero es un proceso histórico. Ojalá vayamos avanzando en el sentido constructivo. Finalmente todos los procesos tienen sus pros y sus contras, pero hoy por hoy el país está viviendo una crisis, el Plan Pistola está sometiendo la vida de nuestros policías y soldados de la periferia. Lo que ocurrió esta semana hay que rechazarlo, pero a veces el silencio propio del gobierno nacional es permisivo con los grupos al margen de la ley, especialmente con el ELN, que son varias veces que se sientan y dicen que van a iniciar. Pero no es cierto que haya habido silencio del gobierno, ha habido permanentes pronunciamientos y aclaraciones. Tampoco es cierto que, por ejemplo, el descenso de violencia en términos de conflicto bélico con el ELN es un hecho palpable ahorita. Hay ciertos descensos de violencia. Han bajado, dice en su discurso del 7 de agosto el presidente Petro, el 48% de las víctimas de las fuerzas militares. Pero hay que, no podemos olvidar desde el luego comunicado del Ministerio de Defensa donde dice pero no podemos tampoco hacer afirmaciones gratuitas. No, pero Álvaro, yo sí lo invito, no sé hace cuánto no viaja usted por tierra en el país. Hace una semana. ¿En dónde estuvo? En distintos territorios, en este caso. Yo le digo algo, yo llegué hace poco en Norte Santander y viajé por tierra. No voy a discutir, desde Bogotá. Hay situaciones de violencia. Hoy el país hay un abandono, hay un silencio. Lo que hay es que total del gobierno. Las políticas que le se está están dando aplicando, fuerza las tendencias que están sucediendo. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá hay un descenso notorio de violencia. Hoy Bogotá. Ahorita empieza a recuperarse también en el caso de Buenaventura, parte del Valle. Bogotá. Hay un descenso importante. El centralismo, donde opera el Estado. Sí, delincuencia común. Con grupos fuertes, claro, que cada vez están tomando más control. No podemos olvidar Sumapaz, no podemos olvidar la localidad de San Cristóbal Sur, no podemos olvidar la propia localidad Santa Fe, donde está el Congreso. ¿Qué está pasando? Hay un silencio de este gobierno nacional y ahí es donde también hay que exigir. Hay pronunciamientos muy claros. No, hay un silencio, hay un silencio. De agosto, no hemos visto una sola declaración de la vicepresidenta en contra de los atentados del ELN contra se me desviaron un poco de la discusión, Alejandro, pero quiero, para irme a comerciales, terminar con esa reflexión que usted hacía sobre el reciclaje de la violencia, sobre las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades más tiene que darle la gente que se ha puesto de acuerdo en que hay que hacer las cosas bien, en que tenemos unas reglas para portarnos todos bien? Las que se necesiten, María Camila. La situación humanitaria en el país, como bien lo dicen los otros dos panelistas, no da abasto. La situación de seguridad en los territorios está muy deteriorada y gran parte de eso es por el fortalecimiento de algunos grupos como las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. Y si Mancuso puede aportar a esos procesos para la desmovilización de alguna manera, así sea mínimo, de acuerdo, hay que tener expectativas claras y bajas sobre lo que es posible dentro de la figura, pero si se puede llegar a un alivio humanitario a través de esta figura,
pues que se haga, cuantas veces tenga que hacerse. A propósito de la discusión de esta noche, que es Mancuso, van a ver ustedes en instantes en pantalla la resolución firmada por el propio presidente Gustavo Petro, que es la resolución que le permite a Mancuso aterrizar, no sabemos cuándo, pero parecería inminente, a Colombia bajo la figura de gestor de paz. Esto es lo que dice uno de los artículos consignados allí, designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que, conforme al sistema jurídico de protección de los derechos humanos y vigencia del derecho internacional humanitario, contribuya con su conocimiento, experiencia y diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional. Y es por ese pequeño capítulo por los que se están preguntando los conocedores del conflicto si Mancuso va a ser un actor determinante y decisivo en el posible sometimiento del famoso Clan del Golfo. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, estamos hablando de conflicto, ya terminando este espacio. Doctor Villarraga, su reflexión final de la noche de hoy. La paz total avanza, pero tiene grandes desafíos. Hay debilidades y situaciones críticas en seguridad. Ojalá esta gestoría de paz de Mancuso sea un factor que contribuye, que no será el fundamental, pero puede ser una contribución importante al sometimiento de grupos de narcotráfico, de sucesores del paramilitarismo y de redes mafiosas en distintas regiones del país. A la vez, con él no debe haber impunidad, por supuesto no lo habrá. La JEP habrá de pronunciarse su posible ingreso, a la vez que los compromisos frente a Justicia y Paz y la justicia ordinaria están activos para que se sea vigilante al respecto. Felipe. Hay que hacer 3 conclusiones. La primera, no puede existir la impunidad en este país. No podemos seguir permitiendo que los delincuentes se pasen por la faja a las víctimas y además de esto destruyan la estabilidad del Estado y en nuestro país, Colombia. Segundo, Mancuso tiene que venir a contar muchas cosas a Colombia y ojalá aporte en esta transición de la verdad y de reparación, que es algo que se olvida mucho, pero siempre están todos hablando de reparación, reparación, reparación. Y tercer punto, esperemos que el señor Mancuso no se vuele como hizo el señor Santrich y deje tirado la justicia en Colombia. Alejandro. María Camila, la coyuntura actual requiere de medidas audaces y de medidas creativas como las que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. Mancuso debe estar en Colombia. Y hay que tener cuidado con el tratamiento narrativo y mediático que se le da al tema, porque si caemos en la trampa de pensar que esto es una carta de libertad y de amnistía, pues el debate se va por otro lado. Hay que tener claro qué posibilidades representa ser gestor de paz, qué no le permite hacer, y hay que tener muy claro que está sujeto a unos procesos pendientes en Justicia y Paz y a unos compromisos grandes con la paz de nuestro país. Escuchaban y veían ustedes esta noche en la discusión Alejandro Posada, Felipe Jimeno y Álvaro Villarraga hablando de la paz total, hablando de esta designación del presidente Petro. A los 3 invitados de esta noche, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación hablando de la paz total. Mientras estamos aquí teniendo esta conversación, se está conociendo un poligrama que circula entre los integrantes de la Policía Nacional alertándolos del traslado hacia Bogotá de un peligroso explosivista del ELN, uno de los más curtidos explosivistas, alias William, que podría tener planes de atentar contra la fuerza pública, integrantes de la fuerza pública, la policía, el ejército, civiles, pero también personalidades del gobierno nacional. Llegamos al final de Zona Franca, queden con la programación habitual. A continuación, la tele letal. Que tengan una feliz noche, que descansen.